Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde ampliaremos y profundizaremos un poco en morfología. Nuestro grupo está conformado por Natalia Nicharico, Leida Cabarcas, Daniela Cuao, Lisette Payares y Mayra Sánchez. En este momento estaremos estudiando todo lo relacionado a la morfología, pero primero comprendamos de dónde viene esta palabra. La palabra morfología viene del griego morfé, que significa forma, y del término logía, que significa estudio o tratado. Entonces se puede decir que la morfología es la ciencia que estudia las formas de las palabras, pero no solo las formas, sino también los elementos que la componen y también el papel gramatical que tiene cada uno de los segmentos de la palabra. Además, la morfología nos permite analizar los cambios y las producciones que se den en su estructura interna, que ayuda a la vez a clasificar las palabras en sus diferentes categorías gramaticales. Y es que la morfología cuenta con dos unidades base. Una es el fonema, que recordemos es el sonido de voz que tiene una letra. Por ejemplo, nuestro lenguaje español cuenta con 27 fonemas, porque 5 son vocálicos y 22 son consonánticos. Por otro lado, se encuentran las sílabas, que es esa articulación de voz que se da gracias a los fonemas y que se componen las palabras. Un ejemplo de ello es la palabra galletas. A la vez, la morfología está compuesta por los monemas, que es la unidad mínima de significado dentro de una palabra. Un ejemplo de ello es la palabra sol, que cuenta con un solo monema. Hay otras palabras que cuentan con más monemas. Por ejemplo, la palabra gato. El primer monema es gat y el segundo es la o. Los monemas están a la vez compuestos por algo que se llaman los letsemas o raíz, que es una parte invariable, o sea, no cambia dentro de la palabra y es la que mayor tiene el significado en ella. Y por otro lado encontramos los morfemas, que es la que cambia y es la que varía y la que da esa categoría gramatical dentro de las palabras, sean sustantivos, verbos, preposiciones, adverbios o adjetivos. Un ejemplo claro de lo que son los letsemas es el siguiente. Por ejemplo, el letsema mar, de ella se derivan palabras como marinero, submarino, marinería o marítimo. O la palabra flor, como florecer, floral, florido, aflorar. Estas palabras están subrayadas con colores para que ustedes distingan de qué es el letsema o raíz y qué de ella es que se desprenden. O sea, forman las familias de las palabras y es la esencial porque con ellas es que podemos encontrar el sentido o el significado que ellas tienen. Un ejemplo claro de los que son los morfemas es el siguiente texto. El trabajador malo es aquel que siempre hace el movimiento fácil para trabajar menos. Por eso, en el trabajo de hoy, siempre hay supervisores que monitorean el avance de los trabajos. Como se pueden dar cuenta, el texto cuenta con 4 letras subrayadas en rojo y todas vienen de la misma familia de palabra. En este caso, el letsema es trabajar y los morfemas que la componen es ador, ar, o, oe, os. En este caso, estos morfemas ayudan a construir de forma gramatical las palabras. Yo les voy a hablar sobre los dos tipos de morfemas, que son los morfemas independientes y los dependientes. Bueno, dentro de los independientes tenemos que son aquellos morfemas que, como bien lo dice la palabra, no dependen, o sea, no necesitan unirse a ningún letsema para adquirir un significado, sino que son aquellos que por sí solo forman palabras con significado propio. Es decir, algunos ejemplos aquí tenemos las preposiciones como ante, a, con, desde. Y un ejemplo en una oración sería: María iba con Juan. O yo voy a caminar al parque, puede ser a, y aquí en el de María tenemos el de con. Bueno, también tenemos dentro de estos los determinantes, que son aquellas palabras que acompañan al sustantivo. Un ejemplo, el, estos, esa, una. Y sería como el carro, esa mesa, una casa. También tenemos los pronombres como yo, tú, él, ella. Bueno, ya conocemos los pronombres. Las conjunciones, que son aquellas que permiten enlazar palabras dentro de una oración. Un ejemplo sería: yo iba, pero decidí quedarme. Estos son como conectores.
Entonces también tenemos los morfemas dependientes, que son aquellos que sí requieren unirse al lexema para tener significado. Dentro de estos tenemos dos, estos se dividen en dos, que son los flexivos y los derivativos. Les voy a explicar los flexivos, que son aquellos que establecen género, número y desinencias verbales. Dentro del género tenemos el femenino y el masculino. Para el femenino tenemos la A, que es el morfema que acompaña el lexema para femenino, y para masculino la O y la E. También tenemos el número, que es para expresar cantidad, y cuando hablamos en plural agregamos la E o la ES. Dentro de las desinencias verbales tenemos que son aquellas que establecen tiempo, modo, aspecto, número o persona. Bueno, también tenemos aquí, explicándoles ya un poco más a profundidad, tenemos el género. Para género femenino o masculino, como lo mencioné anteriormente, vemos que aquí en el masculino tenemos a niño y el femenino sería niña. Miren que el lexema es el mismo, aquí lo que se le agrega es el morfema para ya expresar la diferencia. Para masculino príncipe y para femenino princesa. Le agregamos la E y la A. También tenemos los morfemas de número y tenemos la S y la ES para hablar en plural. Tenemos casa, le agregamos la S, diríamos casas, ya estaremos hablando de varias. Tenemos flor o flores y le agregamos la S. Dentro de las desinencias verbales, tiempo, modo, aspecto, persona o número, tenemos aquí el verbo cantar. Y vemos que el lexema es el mismo, pero aquí tenemos varias palabras como canto, cantábamos, cantaríamos. Lo que está en negrilla viene siendo el morfema, que es lo que cambia y le da otro significado a la palabra. Acá tenemos también los derivativos, hablamos de los flexivos, ahora vienen los derivativos, que se dividen en tres, y tenemos los prefijos, que son los que están antes del lexema, prefijos. Entonces sería en esta palabra mortal, tendríamos aquí inmortal, in sería el prefijo. También tenemos los infijos y miren que le cambia totalmente el significado. Tenemos los infijos que están entre el lexema y el sufijo. Vemos la palabra pueblecito, el lexema está ahí y también está el sufijo al final, y dentro está en negrilla el infijo. Y los sufijos, que son los que están después del lexema y del infijo, tenemos la palabra saludable. Vemos que ahí se mantiene la palabra, la que está en negrilla viene siendo el morfema, y la otra salud, que viene siendo el lexema. Ok, para entender morfología es muy importante conocer dos conceptos, morfema y alomorfo. Un morfema son los cambios, las realizaciones, las variantes que pueden ocurrir dentro de una palabra. Un alomorfo son cada una de esas variantes, cada uno de esos cambios, cada una de esas realizaciones que ocurren dentro de la palabra. ¿Cómo así? Aquí tenemos un ejemplo que ocurre dentro del idioma español. Vemos cómo la palabra perro pasa a perros, es decir, pasó del singular al plural. Hay una variante, hay un cambio, por ende hay un alomorfo. Con este ejemplo podemos dar paso al morfema del plural. ¿Cómo hace el morfema del plural? Si nosotros tenemos una palabra en singular y queremos convertirla al plural, tomamos la raíz de la palabra y le agregamos un morfema adicional, teniendo en cuenta unas reglas básicas. Una primera regla que nos dice que si la palabra termina en vocal, le agregamos el sonido S. Ejemplo, hombre termina en vocal. Si la queremos convertir en plural, le agregamos el sonido S y tenemos hombres. Otro ejemplo, silla termina en vocal. Si la queremos convertir al plural, es decir, que si ya no queremos hablar de una silla, sino de dos o más, le agregamos el sonido S y tenemos sillas. Tenemos como segunda regla básica que si termina en consonante, le agregamos el sonido S. Ejemplo, mujer, tendríamos mujeres. Otro ejemplo, ciudad, termina en consonante, le agregamos el sonido S y tendríamos ciudades. Como tercera regla básica, tenemos que si la palabra termina en S, no le agregamos ningún morfema. La palabra se mantiene igual. Ejemplo, crisis, no le agregamos ningún morfema porque termina en S.
y se mantiene la palabra crisis. Otro ejemplo, lunes, se mantiene lunes. A esta regla se le conoce como el morfema cero. Entonces, dentro del morfema del plural encontramos 3 alomorfos: el alomorfo S, el alomorfo ES y el morfema cero. Dentro del idioma español tenemos múltiples ejemplos de alomorfo. Dentro de los prefijos negación también vemos cómo este se hace evidente. Ejemplo, tenemos la palabra legal, le queremos cambiar el sentido, la queremos convertir, le agregamos el prefijo y obtendríamos ilegal. Ya hubo un cambio, ya hubo una variante. Tenemos la palabra posible, queremos hacer lo mismo, le agregamos el prefijo im, tendríamos imposible. Otro ejemplo, tendríamos responsable, le agregamos el prefijo y, tendríamos irresponsable. Se duplica la R por motivos ortográficos. Vengo a hablar un poco sobre la morfología analítica o aislante y la morfología polisintética. La morfología analítica son las que poseen palabras de una sola sílaba que pueden ser portadoras del significado básico o del equivalente de los elementos gramaticales como persona, pasado. Cada palabra es inmutable, es decir, que usan palabras que no varían, manteniendo así reglas sintácticas muy estrictas de acuerdo al orden de las palabras, de manera de mantener los significados gramaticales de las cosas. El lenguaje asiático aislante son fáciles de aprender para los adultos, pero no tan fácil para los niños. El inglés es una lengua flexiva, pero se está moviendo hacia el polo de las lenguas aislantes. Como ejemplo, tenemos que se caracteriza por la mayor parte de sus morfemas son libres y se consideran palabras con significados propios. Como ejemplos claves tenemos el chino, el indonés, el lenguaje pidgin y criollo. Como ejemplo del chino podemos ver la oración todos mis amigos quieren comer huevo. En el chino se dice Bonde Pijao Men Dao Yang Xin Dao. Cada partícula expresa un concepto distinto y al unirse se forman enunciados que podemos ver el yo más el posesivo más el amigo más un plural más todos más querer más comer más huevo. Este es un ejemplo claro sobre los morfemas aislantes. Ahora pasemos a la morfología polisintética, también conocida como lengua homolofráctica. Son lenguas altamente sintéticas, es decir, lenguas en las que las palabras se componen de muchos morfemas. Son lenguas muy flexionadas y suelen tener palabras de oración largas. Pueden expresarse en una sola palabra las características que las componen en su oración completa. Estas lenguas son usualmente muy difíciles de aprender, al menos que se hayan criado en ellas. Estas pueden ser aglutinantes o funcionales, dependiendo de si codifican una o varias categorías gramaticales por afín. Yo les vengo a hablar sobre las lenguas aglutinantes y las lenguas flexivas. Para empezar con las lenguas aglutinantes, esta palabra también significa aglutinar, ajuntar, y procede del verbo latino aglutinare, que significa pegar una cosa con otra. Bueno, siendo así, en las lenguas aglutinantes, los afijos, ¿qué son los afijos? Los afijos son aquellas partículas de letra que se unen a la base o a la raíz de una palabra. Entonces, estos afijos deben tener una posición determinada frente a otros afijos para así darle sentido a la palabra que queremos expresar o componer. Bueno, entonces, para ser un poco más clara, las lenguas aglutinantes son aquellas que reúnen en una sola palabra varios elementos, cada uno de los cuales posee una significación fija e independiente, es decir, aquellas palabras en las cuales se agregan morfemas o afijos. Como ejemplo de esto, que podemos observar aquí en pantalla,
tenemos el lenguaje turco, el lenguaje finés, el tamil, el éuskera. Tenemos dos ejemplos. El primero es en el lenguaje turco, en donde la raíz ev significa casa, puede recibir los sufijos evda, que significa en la casa, evler, que significa las casas, y ablerde, que significa en las casas. Y el segundo ejemplo que observamos aquí en pantalla está en el lenguaje finés, donde la palabra sanoinko significa yo dije, sano, que significa decir, la letra I significa morfema de pasado, la N significa morfema en primera persona singular, yo, y la palabra ko, que significa morfema que señala interrogación. Continuamos con las lenguas flexivas. Aquí la palabra flexiva puede ser reemplazada por flexión. Esta procede del latín flexio flexionis, que significa plegar, curvar o desviar. Listo, esta flexión nos indica la modificación morfológica de las palabras para expresar sus distintas funciones en la oración, ya sea la persona, el género, el número o el caso. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellas que designan al conjunto o sistema de variaciones que una misma palabra tiene para expresar diferentes funcionales en el discurso. Entonces, mientras en las lenguas aglutinantes se reúnen todas las palabras, los afijos, los sufijos, los prefijos, en una sola palabra para dar un solo concepto, aquí es distinto, aquí es lo contrario. Aquí de una sola palabra salen diferentes conceptos, o sea, varía, como su palabra lo dice, se desvía. Como ejemplo de esto que observamos en pantalla tenemos el latín, el griego y el español. En latín, patribus, que es una palabra autónoma, en el sentido de que se encuentra sola, esta transmite simultáneamente tres informaciones: dativo o ablativo, plural, padre o senador.